Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir». Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: «Con solo tocar su manto me curaré». Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: «Hija, ten confianza, tu fe te ha curado». Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: «Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida». Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. En un evangelio por demás extenso, se nos presentan intercalados dos hechos prodigiosos, dos acciones maravillosas de Dios en la vida de un hombre bueno, Jairo, jefe de la sinagoga judía, y en la vida de una mujer enferma con flujos de sangre, más conocida como la hemorroísa. Hay detalles bien especiales. La niña de Jairo que ha muerto tiene 12 años. La mujer que padece flujos de sangre lo hace desde hace 12 años. No es simplemente una coincidencia, una simbología. Nos habla de alguna manera de una larga vida en enfermedad y en muerte. Y nos va a mostrar a través de una riqueza de detalle la descripción evangélica cómo el poder de Jesús obra. En efecto, el evangelio se inicia con ese diálogo cuando Jairo se le acerca humildemente, de rodillas a los pies de Jesús, le ruega con insistencia: mi niña está agonizando, ven para que la cures. Pon las manos sobre ella, ella vivirá. En el camino a la casa de Jairo a curar su hija que agonizaba, se encuentra rodeado de la multitud. De pronto, una mujer que había acudido a todo tipo de médicos y había perdido su fortuna en ellos, se acerca y le toca el borde del manto con la esperanza de ser sanada. Seguramente había una fe inicial en esta mujer. Seguramente conocía la fama, el prestigio, el reconocimiento del rabino, del maestro Jesús, más allá de ser simplemente un taumaturgo, y piensa que con solo acercarse y tocarle la orla, el borde de su manto, podrá sanar. Efectivamente, esto ocurre. Jesús, en medio de la multitud, dice: ¿quién me ha tocado? Porque siente que una fuerza ha salido de él. Los discípulos, que eran cortos de entendimiento para entonces, le dicen: Maestro, y tú todavía preguntas en medio de esta multitud quién te ha tocado, pero no ves que estamos arrastrados por ella, cualquiera lo pudo hacer. Pero Jesús sabe de qué habla. Vuelve a llamar y la mujer tímida se acerca y le dice que es ella. Jesús reconoce su dolor, Jesús reconoce su enfermedad, Jesús reconoce sus búsquedas humanas en algunos médicos para sanar, y Jesús reconoce la frustración que hay en ella, pero también reconoce que por la fe de solo acercarse y tocarlo a Él, ha quedado sana, ha quedado curada. Es la prueba más explícita esta primera parte del Evangelio de que la fe es sanadora, a veces incluso sin necesidad de la palabra con poder del mismísimo Hijo de Dios. Pero avanza el Evangelio y nos presenta como Jesús, al dirigirse a la casa de Jairo, algunos improvisados le dicen a Jairo: tu hija ha muerto, ya no hay necesidad de que vayas,
No hay necesidad de molestar al maestro. Jesús, lejos de desanimarse, le dice directamente a Jairo: ten fe, no tengas miedo, basta que tengas fe. Y se dirige más resueltamente a la casa de Jairo. La gente no sabe qué pensar. ¿Lo podrá conseguir? ¿Podrá resucitar, reanimar el cadáver de esta niña? Al llegar a la casa, todo es ruido y estrépito, algarabía. Una niña de 12 años ha muerto en la primavera de su vida. Jesús manda salir a todos. Ellos les dicen: ya no hay nada que hacer. Consideran que la niña no puede ya ser salvada en su vida. Él les dice: ella no está muerta, está dormida. En su incredulidad se burlan, se ríen de Jesús. Pero anima a los discípulos con los que estaba ya Jairo, y en el dormitorio de la niña le dice: Talita Cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La acción no puede ser más descriptiva en manos del evangelista Marcos. La niña inmediatamente se puso en pie y echó a andar. Todos parecían estar viendo visiones, aterrados. Cómo la fe sana al enfermo, cómo la fe resucita muertos, cómo la fe devuelve la vida, cómo la fe realiza imposibles. Tenemos un arma poderosísima en nuestro tiempo y sin embargo no somos conscientes de ella. Si tuviéramos un poco más de fe, viviríamos mejor. Si tuviéramos más fe, sufriríamos, nos angustiaríamos menos. Si tuviéramos un poco más de fe, tendríamos más paz en el corazón, menos inquietudes, menos turbaciones, menos miedos. La palabra de Jesús es poderosa, devolviendo la vida al que se siente muerto, y la acción de Jesús por la fe de la hemorroísa no se deja esperar, no se hace esperar, permitiendo que esa fuerza que sale de él cure para siempre esta mujer que desde hacía 12 años padecía de estas hemorragias tan molestas en algunas mujeres. Tenemos que establecer una primera afirmación, y es que la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y María en Betania, la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga judía, y la resurrección del niño, del hijo de la mujer viuda en la ciudad o el pueblo de Naín, no corresponden para nada con el tema de la resurrección de Jesucristo. Estos tres personajes reaniman o son reanimados sus cadáveres para luego volver a morir. La resurrección de Cristo, la gran resurrección, es realmente ser rescatado de las garras de la muerte para nunca más volver a morir. Tenemos que establecer esa clarísima diferenciación entre los tres casos que llamamos resurrección, que es más propiamente reanimación de un cadáver, que la resurrección definitiva en Jesucristo, obrada por el Padre Dios en Él, mostrándonos que ya la muerte, el mayor mal humano, no tiene poder sobre nuestra vida, no tiene vigencia sobre nosotros. Recuerda esto los 12 años de los flujos de sangre de la mujer hemorroísa y cómo la fe sanó a esta mujer sin que Jesús se diera cuenta por la fe de ella, pero ahora la niña es sanada, no por la fe de la niña que estaba agonizando y luego muere, sino por la fe de sus padres. La oración de intercesión, la fe que pide, que suplica por una tercera persona, en este caso la de los papás por su hija. ¿Cuánto deben de orar los padres por sus hijos para que enderecen el rumbo de sus vidas en una sociedad como la nuestra, donde los adolescentes y nuestros jóvenes están tan permeados por tantos mensajes falsos de materialismo, de consumismo, de esclavitud de las cosas, de apariencias? ¿Cómo nosotros podemos ser sanados interiormente? Por la fe de nuestros padres, como fue el caso aquí de la niña, que fue sanada principalmente por la fe de su papá Jairo. Nos dice luego que todos se quedaron como aterrados y Jesús insistió que no dijeran nada a nadie.
podemos sacar 3 hermosas enseñanzas. La primera, el ser humano solo es fuerte desde su fe, su confianza, su esperanza en Dios. Nuestra fuerza no es nuestro dinero. En el caso de una hija agonizando de muy poco nos sirve. Nuestra fuerza no es nuestro conocimiento intelectual, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestros carismas, nuestras destrezas. Nuestra fuerza no estriba en nuestras relaciones sociales, humanas, políticas. Nuestra fe no está en que en una empresa determinada me apoyen mucho profesionalmente. Nuestra fe solo se construye desde Dios. Nuestra fuerza solo se apoya en Dios. Pidamos esa gracia como Jairo, que no buscó de pronto a los sumos sacerdotes, al Sanedrín judío, que no buscó más médicos, buscó solamente a Dios y su fe se vio premiada, su fe se vio reconocida. La fuerza de que su hija podía curar se vio reivindicada por su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Una segunda conclusión que pudiéramos sacar, queridos amigos, es que la fe es capaz de sanar todo tipo de dolencias. Lo miramos hoy con la niña que estaba agonizando, lo miramos en el caso de muchos enfermos, ciegos, sordos, paralíticos, leprosos, tullidos, que Jesús sana físicamente, pero también la fe sana espiritual, psíquicamente, cuando hablan de los endemoniados. La fe es por excelencia una fuerza sanadora. Y son repetidos los episodios evangélicos donde Jesús señala: por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido curado. Pienso que en nuestro mundo habrían más sanaciones de cánceres terribles, que en nuestro mundo habrían más curaciones de depresiones dolorosas, que en nuestro mundo habrían más liberaciones interiores de adicciones al alcoholismo, a las drogas, a los casinos, si tuviéramos una fe más fuerte. Pero creemos más en nuestra tecnología, en nuestra ciencia, en nuestro bolsillo, en nuestras capacidades, que creer en Dios. Tercera y última conclusión: la fe da vida. La fe renueva la vida. La fe restituye la vida. Miramos en un episodio sonadísimo, comentadísimo, que llenó de estupor y asombro a muchos en su tiempo, cómo la fe es la única capaz de volvernos a levantar cuando nos sentimos muertos en vida. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Dios no hizo la muerte, nos dirá también el libro de la sabiduría hoy, ni se goza, ni se recrea, ni disfruta destruyendo a los vivos, porque Dios es la vida suprema y disfruta que tengamos vida abundante. De hecho, la gran promesa de Jesús: te ensalzaré, Señor, porque me has librado, hablando precisamente del mal de la muerte generado por el pecado en la vida personal. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Toquen para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Señor, humildemente te digo, yo creo, pero fortalece mi fe. Con una fe fuerte puedo sanar en mi cuerpo y en mi alma. Con una fe sólida puedo sentirme vivo nuevamente. Señor, desde el fondo de mi alma te digo, yo creo, pero aumenta mi fe. Amén.
hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar,
la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo la desecharé y mi cruz tomaré, y aunque a veces sienta yo Su esperanza en Dios. Nuestra fuerza no es nuestro dinero. En el caso de una hija agonizando de muy poco nos sirve. Nuestra fuerza no es nuestro conocimiento intelectual, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestros carismas, nuestras destrezas. Nuestra fuerza no estriba en nuestras relaciones sociales, humanas, políticas. Nuestra fe no está en que en una empresa determinada me apoyen mucho profesionalmente. Nuestra fe solo se construye desde Dios. Nuestra fuerza solo se apoya en Dios. Pidamos esa gracia como Jairo, que no buscó de pronto a los sumos sacerdotes, al Sanedrín judío, que no buscó más médicos, buscó solamente a Dios, y su fe se vio premiada. Su fe se vio reconocida. La fuerza de que su hija podía curar se vio reivindicada por su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Una segunda conclusión que pudiéramos sacar, queridos amigos, es que la fe es capaz de sanar todo tipo de dolencias. Lo miramos hoy con la niña que estaba agonizando. Lo miramos en el caso de muchos enfermos, ciegos, sordos, paralíticos, leprosos, tullidos, que Jesús sana físicamente, pero también la fe sana espiritual, psíquicamente, cuando hablan de los endemoniados. La fe es por excelencia una fuerza sanadora, y son repetidos los episodios evangélicos donde Jesús señala: por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido curado. Pienso que en nuestro mundo habrían más sanaciones de cánceres terribles, que en nuestro mundo habrían más curaciones de depresiones dolorosas, que en nuestro mundo habrían más liberaciones interiores de adicciones al alcoholismo, a las drogas, a los casinos, si tuviéramos una fe más fuerte. Pero creemos más en nuestra tecnología, en nuestra ciencia, en nuestro bolsillo, en nuestras capacidades, que creer en Dios. Tercera y última conclusión: la fe de que vayas. No hay necesidad de molestar al Maestro. Jesús, lejos de desanimarse, le dice directamente a Jairo: ten fe, no tengas miedo, basta que tengas fe. Y se dirige más resueltamente a la casa de Jairo. La gente no sabe qué pensar. ¿Lo podrá conseguir? ¿Podrá resucitar, reanimar el cadáver de esta niña? Al llegar a la casa, todo es ruido y estrépito, algarabía. Una niña de 12 años ha muerto en la primavera de su vida. Jesús manda salir a todos. Ellos les dicen: ya no hay nada que hacer. Consideran que la niña no puede ya ser salvada en su vida. Él les dice: ella no está muerta, está dormida. En su incredulidad se burlan, se ríen de Jesús. Pero anima a los discípulos con los que estaba ya Jairo, y en el dormitorio de la niña le dice: Talita cumi, que significa: contigo hablo, niña, levántate.
La acción no puede ser más descriptiva en manos del evangelista Marcos. La niña inmediatamente se puso en pie y echó a andar. Todos parecían estar viendo visiones aterrados. Cómo la fe sana al enfermo, cómo la fe resucita muertos, cómo la fe devuelve la vida, cómo la fe realiza imposibles. Tenemos un arma poderosísima en nuestro tiempo y sin embargo no somos conscientes de ella. Si tuviéramos un poco más de fe, viviríamos mejor. Si tuviéramos más fe, sufriríamos, nos angustiaríamos menos. Si tuviéramos un poco más de fe, tendríamos más paz en el corazón, menos inquietudes, menos turbaciones, menos miedos. La palabra de Jesús es poderosa, devolviendo la vida al que se siente muerto, y la acción de Jesús por la fe de la hemorroísa no se deja esperar, no se hace esperar, permitiendo que esa fuerza que sale de él cure para siempre a esta mujer que desde hacía 12 años padecía de estas hemorragias tan molestas en algunas mujeres. Tenemos que establecer una primera afirmación, y es que la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y María en Betania, la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga judía, y la resurrección del niño, del hijo de la mujer viuda en la ciudad o el pueblo de Naín, no corresponden para nada con el tema de la resurrección de Jesucristo. Estos tres personajes reaniman o son reanimados sus cadáveres para luego volver a morir. La resurrección de Cristo, la gran resurrección, es realmente ser rescatado de las garras de la muerte para nunca más volver a morir. Tenemos que establecer esa clarísima diferenciación entre los tres casos que llamamos resurrección, que es más propiamente reanimación de un cadáver, que la resurrección definitiva en Jesucristo, obrada por el Padre Dios en Él, mostrándonos que ya la muerte, el mayor mal humano, no tiene poder sobre nuestra vida, no tiene vigencia sobre nosotros. Nos recuerda esto los 12 años de los flujos de sangre de la mujer hemorroísa y cómo la fe sanó a esta mujer sin que Jesús se diera cuenta por la fe de ella. Pero ahora la niña es sanada, no por la fe de la niña que estaba agonizando y luego muere, sino por la fe de sus padres. La oración de intercesión, la fe que pide, que suplica por una tercera persona, en este caso la de los papás por su hija. ¿Cuánto deben de orar los padres por sus hijos para que enderecen el rumbo de sus vidas en una sociedad como la nuestra, donde los adolescentes y nuestros jóvenes están tan permeados por tantos mensajes falsos de materialismo, de consumismo, de esclavitud de las cosas, de apariencias? ¿Cómo nosotros podemos ser sanados interiormente? Por la fe de nuestros padres, como fue el caso aquí de la niña, que fue sanada principalmente por la fe de su papá Jairo. Nos dice luego que todos se quedaron como aterrados y Jesús insistió que no dijeran nada a nadie. Podemos sacar tres hermosas enseñanzas. La primera, el ser humano solo es fuerte desde su fe, su confianza. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado.
y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: «Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida». Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. En un evangelio por demás extenso, se nos presentan intercalados dos hechos prodigiosos, dos acciones maravillosas de Dios en la vida de un hombre bueno, Jairo, jefe de la sinagoga judía, y en la vida de una mujer enferma con flujos de sangre, más conocida como la hemorroísa. Hay detalles bien especiales. La niña de Jairo que ha muerto tiene 12 años. La mujer que padece flujos de sangre lo hace desde hace 12 años. No es simplemente una coincidencia, una simbología. Nos habla de alguna manera de una larga vida en enfermedad y en muerte. Y nos va a mostrar a través de una riqueza de detalle la descripción evangélica cómo el poder de Jesús obra. En efecto, el evangelio se inicia con ese diálogo cuando Jairo se le acerca humildemente, de rodillas a los pies de Jesús, le ruega con insistencia: mi niña está agonizando, ven para que la cures, pon las manos sobre ella, ella vivirá. En el camino a la casa de Jairo a curar a su hija que agonizaba, se encuentra rodeado de la multitud. De pronto, una mujer que había acudido a todo tipo de médicos y había perdido su fortuna en ellos, se acerca y le toca el borde del manto con la esperanza de ser sanada. Seguramente había una fe inicial en esta mujer, seguramente conocía la fama, el prestigio, el reconocimiento del rabino, del Maestro Jesús, más allá de ser simplemente un taumaturgo, y piensa que con solo acercarse y tocarle la orla, el borde de su manto, podrá sanar. Efectivamente esto ocurre. Jesús en medio de la multitud dice: ¿quién me ha tocado? Porque siente que una fuerza ha salido de él. Los discípulos, que eran cortos de entendimiento para entonces, le dicen: Maestro, y tú todavía preguntas en medio de esta multitud quién te ha tocado, pero no ves que estamos arrastrados por ella, cualquiera lo pudo hacer. Pero Jesús sabe de qué habla. Vuelve a llamar y la mujer tímida se acerca y le dice que es ella. Jesús reconoce su dolor, Jesús reconoce su enfermedad, Jesús reconoce sus búsquedas humanas en algunos médicos para sanar, y Jesús reconoce la frustración que hay en ella, pero también reconoce que por la fe de solo acercarse y tocarlo a Él, ha quedado sana, ha quedado curada. Es la prueba más explícita esta primera parte del Evangelio de que la fe es sanadora, a veces incluso sin necesidad de la palabra con poder del mismísimo Hijo de Dios. Pero avanza el Evangelio y nos presenta como Jesús, al dirigirse a la casa de Jairo, algunos improvisados le dicen a Jairo: tu hija ha muerto, ya no hay necesidad